Hola chicos, ahora vamos a comenzar el estudio de otra parte de la teoría de control automático que serían los sistemas de lazo cerrado. Como vimos en temas pasados, cuando empezamos a estudiar prácticamente los sistemas de lazo abierto, vimos que siempre analizábamos entradas y salidas sin tener una retroalimentación como miramos acá. Al generar una medición y poder hacer que esa medición genere una acción adentro de un controlador, vamos a ver que nosotros con ello vamos a generar un lazo cerrado al que vamos a llamar loop o lazo de control. Entonces, ¿qué es lo que nosotros teníamos como un lazo abierto o lo que estábamos analizando en funciones de transferencia? Prácticamente nosotros en los lazos abiertos estábamos analizando las diferentes entradas que podían tener a una variable de control en el proceso. Si nosotros mirábamos nivel de tanque, podíamos ver que abríamos una válvula a un nivel de referencia de nosotros que podíamos controlar esa entrada a tantos galones por minuto y el actuador iba a hacer esa válvula y el proceso o la planta iba a llenar, en este caso el nivel de tanque, a lo que nosotros buscábamos como variable de control. Pero el detalle es que nosotros encontramos en los lazos abiertos que podíamos tener variables de perturbación o múltiples variables que íbamos a ser variables que se iban a encontrar superpuestas a la respuesta transitoria de la salida, como vemos acá en la variable de control. Estas variables de perturbación, además de generar una superposición y modificar mi variable de control, el detalle es que en los lazos abiertos no puedo tener un control sobre esas variables de perturbación, porque las variables de referencia se hacen conforme al actuador de la variable manipulada que se está haciendo adentro de ese lazo abierto. Para eso nosotros tenemos el estudio de los lazos cerrados, donde incluimos un elemento más que sería un sensor que está generando una medición, y esa medición hace de que retroalimente, miren, a esto se le llama retroalimentación, que retroalimente generando así un lazo cerrado para poder prácticamente controlar la desviación que está generando esa variable de perturbación. Como vimos nosotros, el servocontrol, donde la variable de referencia era la que cambiaba a través del tiempo, en el servocontrol nosotros lo único que podemos hacer es, como poniendo el mismo ejemplo de la altura del tanque de nivel, entonces nosotros podemos hacer servocontrol cambiando la variable de referencia, es decir, ya no quiero que tenga 3 pies, 2 pies el nivel del tanque, entonces eso modifica la variable manipulada, que es el actuador de la válvula, para que abra o cierre ese flujo de caudal que está entrando al tanque y así que haya la variación de nivel. Mientras que en la retroalimentación, además de generar servocontrol, si se hace un cambio de la variable de referencia, nosotros también podemos hacer control por regulación, como lo habíamos visto, control por regulación, haciendo de que el actuador, por medio de la medición que se está generando una retroalimentación, genere una acción, prácticamente una acción hacia la suma de la superposición de la desviación de la regulación y lo que nosotros decíamos con la variable de referencia. Entonces, hablando un poco más de lazo cerrado, vamos a ver este comparador de lazo cerrado que podemos tenerlo, como vemos acá, más menos o más más, que es lo que nosotros vamos a llamar o a definir como retroalimentación negativa y positiva. En casi todos los procesos de control en ingeniería química se desea más la retroalimentación negativa y voy a explicar en qué se diferencian cada una de ellas. Supongamos que tenemos nosotros la variable de referencia o variable de set point como 6 pies de altura en el tanque.
Entonces nuestra variable medida, en un primer caso, genera una medición de 2 pies. Como nosotros sabemos, el comparador que ya se ha mencionado, que forma parte del controlador, lo que va a hacer prácticamente es la medición de un error. Y ese error va a ser prácticamente la variable de setPoint, que sería en este caso 6 pies, menos la variable medida, que son 2 pies. Entonces, ese error en pies va a equivaler a 4 pies. Pero prácticamente ese error, ¿cómo es en ese primer caso? Si vemos, ese error en ese primer caso es un error que lo vamos a tener un error positivo. Pero nuestro nivel de generación de retroalimentación, vamos a ver que está por un nivel por debajo de él. Entonces, el controlador, cuando entre este error positivo, va a generar una variable de acción al actuador. Entonces, en este primer fundamento, esa acción, si el controlador tiene un nivel más bajo, es decir, que va a llegar o va a querer llegar a esos 6 pies, entonces lo que va a hacer es que va a generar una apertura de la válvula, dando más flujo y así haciendo una acción positiva. Ahora si miramos otro caso, un caso número 2, donde en vez de tener 6 pies, vamos a tener 8 pies, vamos a ver que el sensor va a generar 8 pies y nuestro comparador va a hacer 6 menos 8, me va a dar un valor de error de menos 2 pies. Esos menos 2 pies se van a traducir en una acción. Si yo tengo por encima de mi nivel de tanque, lo que va a hacer el controlador es que va a generar una acción de ¿qué? De cerrar la válvula. Y al cerrar la válvula, entonces yo que tengo un error negativo y voy a tener una acción negativa, es decir, a disminuir mi variable manipulada. Entonces, en la retroalimentación negativa podemos decir que el error es directamente proporcional a la acción que vamos a tener. Si tenemos un error positivo, es decir, que todavía le hace falta para llegar a la brecha en esos 4 pies positivos, vamos a tener que tener una acción en el actuador o en el elemento final de control positivo a partir de ese controlador. Ahora analicemos el mismo caso para la retroalimentación positiva. Vamos a tener 2 pies, vamos a tener 6 pies de setPoint. ¿Y qué va a pasar en el primer error? Para el cálculo del primer error, vamos a tener 6 más 2, va a ser 8 pies. ¿Y cómo este controlador compara? Lo va a comparar, en vez de comparar como la retroalimentación negativa, donde la h de setPoint debe de ser igual a la h medida. En este caso, para poder llegar el h de setPoint, tiene que ser prácticamente igual, prácticamente el h de setPoint, que son 6 pies, que es lo que necesitamos, tiene que generar esta comparación. Si estamos 2 veces h de setPoint, es igual al error, entonces estamos igual. ¿Por qué 2 veces h de setPoint? Porque tenemos una retroalimentación positiva que lo que hace es sumar. Si está por debajo de esto, ya vamos a ver, o si está por arriba de esto. Si miramos, en este caso, está por debajo de la variable de setPoint. Si miramos, es un error que por debajo, miren, 2 veces la variable de setPoint, que sería, está por debajo de él. Acá, en la retroalimentación positiva, si miramos, ponemos una gráfica y el error, en este caso, el error es negativo.
porque está por debajo de lo que nosotros decíamos, que sería 2 veces la variable de set point. Y acá, si miramos, el error debería ser 0, ¿verdad? Entonces, 4 pies está por encima de ese error. Entonces, nosotros en este primer caso, con la retroalimentación positiva, al estar por debajo de esta condición de 2 veces la variable de set point, y acá la condición para que sean iguales es que el error sea 0, entonces vamos a ver que el error es negativo. Pero al error ser negativo y estar por debajo de los 6 pies, vamos a ver que la acción del controlador siempre va a ser de que una acción de apertura, haciendo una acción positiva. Si nosotros en un caso 2 tomamos los 8 pies, lo que va a ser sumado con esos 6 pies de set point, el error, lo que nos va a dar son 14 pies. Y esos 14 pies está por encima de los dos veces la variable de set point para que sea igual el error, para que esté en estabilidad, y ese está por encima dándonos un error positivo y una acción. Lógicamente estoy muy por encima de los 6 pies que deseo y voy a tener una acción negativa. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la retroalimentación positiva es inversamente proporcional el error a su acción. Acá es donde cambian las dos técnicas de retroalimentación. Dependiendo de la comparación en la retroalimentación positiva y negativa, vamos a ver nosotros que el error se comporta directa o inversamente proporcional a su acción. ¿Y de qué nos va a servir esto? Como he dicho, la retroalimentación negativa es la más común que nosotros podemos tener en muchos procesos de la ingeniería química, ya que tenemos una proporcionalidad directa. Pero si nosotros, y lo vamos a ver más adelante en el segundo módulo, tenemos una retroalimentación negativa que nos genera un lazo de control inestable, al analizar la estabilidad de estos, vamos a ver que entonces deberíamos de cambiar a la estrategia de retroalimentación positiva para mermar ese error. Entonces, hablado de eso, podemos hablar ya sintéticamente de los elementos del sistema de lazo cerrado, donde nosotros vimos que podíamos tener un sensor, un controlador y un actuador, a los que vamos a llamar, y que hemos visto, elemento de medición, controlador y elemento final de control. En este caso, en esta función, el proceso sería nuestro horno, el que está generando esa transferencia de calor. Pero los elementos importantes de un lazo cerrado, o a lo que hemos llamado lazo de control, donde sí se está controlando porque se está generando una medición, es este tipo de condiciones. Y lo podemos ver prácticamente en un diagrama de bloques, también como controlador, válvula de control, horno y termopar o sensor se vuelven prácticamente con una retroalimentación negativa, donde podemos ver la temperatura de set point, el error, la acción que genera el controlador sobre la válvula, la variable manipulada que entra y la variable a controlar que se retroalimenta con esa variable medida, que volvemos a identificar los elementos como medición, controlador, y cuando hablamos del controlador incluimos a ese comparador, elemento final de control y procesos, de los cuales vamos a estar hablando más adelante para determinar sus funciones de transferencia y analizar tanto nuestro proceso de servocontrol y el proceso de regulación y el de servocontrol, que están dados cada uno por las variables de perturbación y las variables de set.